Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Tengáis una gran bendición, tengáis salud, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero traer la tercera parte de la Trinidad. Así que Jesús, cuando estuvo en la tierra, pues estuvo siempre unido con el Padre. A veces Él hizo como hombre y también como Dios. Así que vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, para que todos, aquí se está refiriendo a todos los seres humanos, no está haciendo acepción de personas. Los hombres hacemos acepciones, pero Dios no las hace. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Así que esto lo dice Jesús, porque si honramos al Mesías, honramos también al Padre. Es interesante todo esto. Juan 5:24 está hablando de la vida en este versículo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, el que oye mis palabras, mi palabra. Bueno, Jesús era el verbo, lo dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, era el verbo es una palabra española y en griego se dice logos. Logos quiere decir palabra. Entonces, Jesús es la palabra, es el mensaje del Padre para los hombres de la tierra. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. La vida eterna depende de oír la palabra de el Mesías, porque el Mesías es la palabra de Dios Padre. Juan 5:21. El Padre levanta a los muertos y le da vida. Y así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, pues Dios levanta a los muertos y le da vida, pero Jesús dice también, así también el Hijo a los que quiere también le da vida. Entonces, decirme si esto lo pudo decir algún profeta de la Biblia. El Padre da vida a los muertos y el Hijo, el Mesías, también da vida el que Él quiere. No lo puede decir esto ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, nadie. Solo lo puede decir el Mesías, porque tiene ese atributo de Dios. Si no tiene ese atributo, no lo puede decir. Pero decirme, esto no es difícil para explicar. Es difícil para explicar, muy difícil. Hay muchos textos que es muy difícil. Explicar la Trinidad, por supuesto, que es problemática, por supuesto. Vamos a leer cómo el Padre, o sea, cómo Jesucristo reconoce que el Padre es el único Dios verdadero. Pero depende de la vida, de conocer al Padre y también conocer a Jesucristo. De ahí depende la vida. Entonces, vamos a leerlo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer, está hablando de conocer, no está hablando de creer. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Entonces Jesús cree que el Padre es el único Dios verdadero. Como también nosotros, los trinitarios, creemos que hay un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. ¿Por qué lo creemos? Porque nosotros creemos en el Mesías crucificado. Y el Mesías crucificado lo está diciendo aquí. El único Dios verdadero, único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Padre como único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna está ahí precisamente. Conocer al Padre y conocer a Jesucristo, que bendito sea su nombre. Jesús tiene los atributos del Padre. Vamos a leer la Biblia que cita. Y dice en Juan 14:7, Biblia que cita, dice: si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Esto es muy problemático. Es muy difícil. Si ustedes me conocieran. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando está diciendo si ustedes me conocieran? Conocer a Jesús en aquel tiempo era fácil. Nació en Belén, se crió en Nazaret, su padre José, su madre Miriam, María, era carpintero de oficio y estaba viviendo en la región de Galilea. Era fácil de conocer. Pero cuando dice si ustedes me conocieran, también conocerían a mi padre. ¿Qué padre? ¿A José? No. Se está refiriendo, si ustedes me conocieran, el que soy yo, entonces también conocerían a mi Padre, a Dios, a Elohim. Ustedes me conocen a mí, conocerían también a mi Padre. Está claro lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Qué interpretación quiere darle usted a esto? Dice, ahora lo conocéis y lo habéis visto. Eso todavía es más difícil. Ahora lo conocen y lo han visto. Pero se puede ver a Dios. A Elohim se puede ver. Pero ¿por qué dice Jesús esto? ¿Es que Jesús era un loco? ¿Yeshua era un loco? ¿El Mesías era un hombre falso? ¿Pero qué tiene que ver la locura con los milagros que hizo Jesucristo? Con la inteligencia de la manera que él hablaba. ¿Qué tenía que ver eso? Jesús tenía que ser el Mesías. Resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, a los paralíticos. No tiene que ver nada eso con la locura, ¿verdad? Así que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice, tanto tiempo, dice Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Seguramente que Jesús no está hablando
del tiempo que estaba con los discípulos. Jesús estaba hablando de un largo trayecto antes que ellos existieran. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero lo vieron? ¿Al Padre lo vieron? Está diciendo al Padre. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vuelvo a repetir, Jesús es la imagen de Dios invisible, de ese Dios que no se podía ver. Jesús era su imagen. Jesús era su imagen. Por eso tiene mucha relación Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo se le llama Dios en la Biblia. Vamos a comprobarlo en Juan 1:1, a donde dice el Verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero, hablando presente, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí le está llamando que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces, estos versículos son difíciles de explicar porque si Jesucristo es el verdadero Dios, pues tenemos que decir que Jesucristo es Dios. Por eso los judíos de aquel tiempo lo querían apedrear. Porque Jesús dijo, por buenas obras me apedreáis. Y ellos, los judíos, dijeron, por buenas obras no te apedreamos. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Ellos lo que entendían por medio de las palabras que decía Jesús. Y eso es lo que nosotros también entendemos. Por las palabras que está diciendo el Mesías. Filipenses 2:6. En lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. El cual, siendo en forma de Dios, está refiriéndose al Mesías cuando estaba en el cielo. No estimó, no quiso, no se aferró en ser igual a Dios. Se desprendió, se bajó, se hizo hombre y como un siervo, y lavó los pies a los hombres, a sus discípulos. Esto es muy interesante, siendo igual a Dios. Es como un convenio entre el Padre y el Hijo. Y esto es difícil, ¿verdad? Tiene muchas cosas que hablar. Todas estas cosas son muy profundas. Por eso hay tantos versículos que hablan de la Trinidad, que la gente tiene que hablar de la Trinidad. Ya desde un principio, desde el siglo II aproximadamente o antes, ya se hablaba de la Trinidad, se hablaba de las tres personas. Hebreos 1:6 dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adorarle todos los ángeles. Bueno, ¿cómo se le puede adorar a Cristo? Los ángeles le adoren a Jesús. Solamente se le puede adorar a Dios y no a nadie más. Pero sin embargo, a Jesucristo le dice el Padre adorarle todos los ángeles. Repito, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando dice el primogénito,
no quiere decir que fue el primero de la creación. Quiere decir que es el principado, el que tiene la autoridad de la creación. Y le dice a adorarle todos los ángeles. Bueno, pues si los ángeles adoran a Jesús, tenemos que decir que Jesús se le llama Dios en la Biblia. Hebreos 1:7. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El mismo Padre le llama Dios a su Hijo. Hebreos 1:7. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre dice, adorarle todos los ángeles. Y luego el Padre le dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Le llama Dios. Esto verdaderamente, hermano, es difícil, pero está dentro de la realidad. Y dice en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No dice que fue manifestado de otra manera, fue manifestado en carne. Pues es un gran misterio. Entonces, se le llama Dios en la Biblia, se le llama Dios a Jesús. Tomás, que era un discípulo del Señor, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo nada. Jesús no le dijo, no me digas Dios. Hay muchos más textos que hablan, y hay muchas más cosas en la Biblia, a donde hablan que Jesucristo es Dios. Muchos más. Pero es interesante leer todas estas cosas del Mesías, porque los trinitarios hablamos todas estas cosas porque verdaderamente la Trinidad es un misterio. Dios no está solo, lo dice en la creación cuando Él habla en plural, hagamos al hombre. Y está hablando Dios con aquellos que son creadores. Y ahora está diciendo el Padre, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, te llama Dios. Y siendo igual a Dios, no estimó hacer igual que Él. Así que hasta aquí os dejo, mis queridos hermanos, busque la cuarta parte de la Trinidad. Que Dios lo bendiga, con esto lo dejo.